Saludos a los compañeros de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, ¿no?, que están trabajando en todo el país por hacer más claras las circunstancias de destrucción que se están viviendo en todos lados. Vamos a ir reconstruyendo un balance que nosotros pensamos es muy importante llevar a cabo ahora que en un nuevo sexenio el gobierno del PRI nos intenta convencer de que hay una nueva época, una nueva oportunidad, de que es ahora o nunca, como promueven en sus folletines de propaganda, que el país puede salir adelante. Incluso hablan de la reedición de un milagro mexicano, ¿no?, el milagro económico de los años 50, de los años 60, que ahora es que el país se podría reindustrializar. Entonces, bueno, digamos, frente a este tipo de mercadotecnia con la que el nuevo gobierno del PRI intenta, digamos, reposicionar su legitimidad después del fraude electoral que llevaron a cabo, nosotros pensamos que podría resultar útil hacer un recuento de qué es en realidad lo que todos los gobiernos neoliberales han venido llevando a cabo y cómo eso que han venido llevando a cabo, pues en realidad describe la curva, digamos, de alguien que está cayendo en el abismo de manera cada vez más profunda. Pero entonces, digamos, para la reconstrucción de este movimiento en caída que ha generado el libre comercio, pensábamos que era útil repasar, revisar qué significa el progresivo y apabullante entreguismo con el que han intentado, ¿no?, apuntalar a la economía de los Estados Unidos, a los políticos de Estados Unidos, buscando en el proceso de entrega de su propio país construir sus propias fortunas personales, sus oportunidades para desarrollar sus propias empresas. Bueno, en ese sentido, digamos, el primer punto es que el gobierno mexicano ha apostado por el libre comercio prácticamente desde el gobierno de Miguel de la Madrid y han, digamos, colocado en el mercado geopolítico internacional a una marca, ¿no?, de una mercancía, ¿no?, que se llama México, y que pues efectivamente esa mercancía ha tenido cierto éxito en función de su valor de uso, en función, digamos, de que esa mercancía pues contiene valores de uso efectivos. En primer lugar, bueno, pues entregar México significa entregar sus recursos naturales. Han entregado el petróleo y el gas, el petróleo del sureste, vamos a decir, de toda la región de la plataforma de Campeche, y el gas de toda la cuenca de Burgos, que se ha extraído y exportado mayoritariamente a los Estados Unidos por décadas, y a lo cual, vamos a decir, se suma
toda la nueva oferta de entregar más yacimientos, que ya no son solamente las aguas someras de la plataforma de Campeche, sino todas las aguas someras del Golfo de México, de la frontera de Tamaulipas para la punta de la península de Yucatán, las aguas, los yacimientos de crudo de las aguas profundas, a 1000, 2000, hasta 3000 metros de profundidad, sobre todo en la región, en los cañones de Perdido. Y también se ha hablado mucho de entregar todas las reservas de gas esquisto o gas lutita, que se supone, digamos, que abundan en el territorio nacional, sobre todo en los estados de Tamaulipas, de Veracruz, Nuevo León, básicamente, aunque ya entrados en mapas, pues estas reservas llegan al parecer hasta el estado mismo de Chiapas, ¿no? Hasta la costa chiapaneca, ¿no? Otro recurso natural que se ha entregado, bueno, pues los minerales de México se desclasificaron como estratégicos en los cambios legislativos del 92, del 95, y se cambiaron, digamos, todas las reglas del juego para la inversión extranjera, y a cuento de la gran crisis mundial y la terrible desvalorización de capitales, sobre todo los inversionistas que se aparecieron en el país y que tomaron todo, ¿no? Como quien juega con la pirinola, ¿no? Tomaron absolutamente todos los minerales, todas las minas de oro, son las empresas canadienses. Por supuesto que hay otros minerales muy muy importantes en México, de los que hablaremos más adelante, comenzando por el manganeso. También se han entregado, digamos, a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y los otros dos recursos naturales estratégicos importantísimos en nuestro país son, bueno, en tercer lugar, el agua, que no se ha entregado físicamente a los Estados Unidos, construyendo, vamos a decir, canales de agua para que se lleven el agua. Por supuesto que están, digamos, todas las pésimas negociaciones del agua fronteriza, y se le permitió a Estados Unidos secar completamente el río Colorado y entregar puramente drenajes en la parte de Baja California Norte, y ha habido pésimos negociaciones del agua del río Bravo, pero no es esa agua a la que fundamentalmente nos referimos, sino en realidad ha habido una entrega del agua fundamentalmente a partir de la industria automotriz, porque cada automóvil que se produce en México pues deja una huella de agua tremenda, consume esta discusión si 400,000 litros de agua o 1,000,000 de litros de agua, la producción de cada auto. México se caracterizaba antes de que llegara Peña Nieto por producir 2 millones de autos. Ahorita, un año de su gobierno, ya está produciendo 3 millones de autos. La meta es que produzca 4 millones de automóviles. Y todos los lugares donde se asentó la industria automotriz están viviendo colapso hidrológico, porque se acaba el agua para siempre, ¿no? Esa es una manera de exportar agua, ¿no? Bajo la figura de automóviles, ¿no? Eso ocurre con múltiples productos. Otra muy conocida y catastrófica es exportar, vamos a decir, cherries, aguacates, brócolis, ajos. Es decir, toda la agroexportación insume cantidades tremendas de agua, tal y como se vive en la Cuenca Independencia, que han generado catástrofes ya irreversibles, ¿no? En la destrucción, digamos, de las aguas profundas, de los acuíferos en diferentes regiones, ¿no? Y esto sigue avanzando, y esa agua se ha entregado a los Estados Unidos. Por supuesto que eso está, vamos a decir, en el pacto, vamos a decir, en la mirada de Estados Unidos sobre el país, ¿no?
la entrega del agua. Y también hay un cuarto recurso natural estratégico, pues que México es mucho más importante en este recurso que lo que es en petróleo, en minerales y en agua, que es la biodiversidad. México es el quinto país megadiverso del planeta, combinado con una riqueza cultural enorme, ¿no? Vamos a decir, estamos hablando no solo de biodiversidad, sino de biodiversidad, porque México también es el quinto país en el mundo en diferencias culturales, ¿no? Se supone que en el país, además de los 62 grupos indígenas que reconoce el Instituto Nacional Indigenista, en realidad ya hablando lenguas más o menos distantes, el Instituto Lingüístico de Verano reconoce 260 y tantas lenguas que implican, digamos, todas las diferencias entre los diferentes zapotecos, entre las diferentes formas del náhuatl, de los mixtecos, qué sé yo, que son variedades de cultura entreveradas muy complejamente con la biodiversidad, y que, digamos, eso es por las empresas farmacéuticas, por las empresas de biopiratería, por todas las empresas que saben bien, digamos, el significado en el manejo de la riqueza biológica que eso implica, pues materia prima fundamental, recurso estratégico. La entrega de las áreas naturales protegidas se ha hecho para con las organizaciones no gubernamentales de cuño transnacional. Estoy hablando de WWF, World Wildlife Foundation, CI, Conservation International, TNC, The Nature Conservancy, que son las tres grandes que se reparten el manejo de las áreas naturales protegidas en todo el planeta, y que han impulsado la conformación de corredores biológicos, después los esquemas de pago de servicios ambientales, que luego les dieron una nueva mano de gato con los programas de Red Plus, y que se están imponiendo y avanzando aceleradamente en el país para el control de verdaderos corredores regionales muy grandes. Bueno, entonces México es muy importante para Estados Unidos por estos cuatro recursos naturales. Hay un quinto recurso natural, digamos, que es el conjunto del territorio mexicano. Y ese conjunto, digamos, como el país que está al sur, como el cuerno de la abundancia que siempre nos han descrito, ¿no? Que en realidad permite atravesar rápidamente el país, ¿no? Que lo vuelve, digamos, es un país, su característica geopolítica fundamental, además de ser vecino de Estados Unidos, es que es un país interoceánico. Y países interoceánicos en América del Sur no hay ni uno más que Colombia. Todos los demás no son más que monooceánicos o sin mar, como Paraguay y Bolivia. Claro, todo Centroamérica y México son bioceánicos, como Canadá y Estados Unidos. Lo que ocurre es que Canadá es anchísimo, Estados Unidos es terriblemente ancho, con montañas intermedias altísimas, y entonces México es un país que se angosta, ¿no? Ese cono que se va cerrando hacia el Istmo de Tehuantepec, y que ya luego es finísimo en Centroamérica. Pues ese es un valor de uso en términos de la construcción de caminos hacia la cuenca del Pacífico, muy importantes, y que entonces hacen, digamos, del país un lugar particularmente útil para no solo construir carreteras, líneas de ferrocarriles, puertos marítimos, puertos aéreos, sino para, en el trayecto, emplazar negocios, es decir, crear corredores industriales, que originalmente fueron pensados como corredores maquiladores, pero finalmente se han ido asentando como los corredores de la industria automotriz. México es el octavo país productor de autos del mundo,
y evidentemente este emplazamiento aprovecha las ventajas del territorio. Es decir, ventajas del territorio quieren decir morfología, altura, pero también quiere decir aprovechar en toda la franja neovolcánica pues, la abundancia de recursos hidrológicos, la captación de aguas. O sea, tú no vas a poner la industria automotriz donde no hay agua, ¿no? O donde no la puedes conducir, ¿no? No la puedes trasvasar. También significa que tú puedes colocar esa industria donde hay mano de obra. Y ocurre que en México hay mucha mano de obra, es un país muy poblado, que pues tiene ya casi 120 millones de habitantes, sin contar los 30 millones, los 20 millones que se fueron a Estados Unidos y los 10 millones que nacieron allá, ¿no? Sin contar esos 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, acá hay 120. Entonces es un país muy poblado y con una pues alta también calificación de la mano de obra, ¿no? En México ha habido una formación muy adecuada de la población, aunque no haya habido ni industria ni empleo, pero eso le permite, digamos, al capital disponer de una mano de obra, en primer lugar, que está bien calificada y en ocasiones altamente calificada, vamos a decir, tanto que se puede emplazar una industria automotriz que requiere una mano de obra calificada, o incluso ahora se apuesta por el desarrollo de una industria aeronáutica o incluso aeroespacial que requiere una mano de obra todavía más calificada. Eso es característica, digamos, demográfica del país, que cínicamente, vamos a decir, los economistas le llaman el bono demográfico, ¿no? Que hay mucha población joven, bien calificada y sin empleo, ¿no? Entonces que se va a vender muy barata y que te va a permitir entonces desarrollar proyectos industriales en un espacio geopolíticamente completamente articulable al tránsito de mercancías entre los diferentes territorios estadounidenses, básicamente el este de los Estados Unidos, pero también hay otros, y la cuenca del Pacífico. Pero además de ser una mano de obra calificada, es una mano de obra muy disciplinada, es una mano de obra muy superexplotable, ¿no? La superexplotación de la mano de obra mexicana ocurre de manera muy intensa, tanto dentro del territorio nacional como en los Estados Unidos. Esos 20 millones que se fueron allá, pues son los trabajadores que reciben la parte más baja de todo el salario en los Estados Unidos, junto con los trabajadores centroamericanos. Y ese es un valor de uso que el capital aprovecha sistemáticamente, ¿no? Y se traduce justamente en esos corredores industriales en los que se ha estado apostando, primero en los planes de Ernesto Zedillo, luego en los planes del Plan Puebla-Panamá, planes que conforme fueron, vamos a decir, colapsando, porque tenían un carácter altamente especulativo, pues fueron sedimentando en otra serie de corredores que ahora pues son aquellos que estamos viendo, regresaron nuevamente a la parte norte del país, que son los corredores entre Manzanillo y Nuevo Laredo, o entre Nuevo Laredo y Lázaro Cárdenas, o entre Matamoros y Mazatlán, y que toman, digamos, como núcleo básico industrial la región del Bajío, ¿no? En su sentido amplio, es decir, no solo como Querétaro y Guanajuato, sino como la parte del Bajío de Michoacán, la parte del Bajío de Jalisco, la parte del Bajío
de Aguascalientes, de San Luis Potosí, incluso articulada con el estado de Hidalgo. Bien, México ha tenido una gran utilidad para los Estados Unidos, entonces, como un espacio para emplazar negocios, que si se lo reconstruye en los últimos 100 años, pues ha sido el espacio plataforma desde el cual los norteamericanos han experimentado la salida inicial hacia América Latina y hacia todo el mundo, ¿no? Existe un estudio, ¿no? Que hicieron investigadores canadienses que se llama Global Inc., es un atlas de empresas transnacionales que trae la narrativa de todas las rutas de emplazamiento de las empresas norteamericanas, y pues resulta sumamente aleccionador revisar estos mapas, porque ahí se puede observar justamente el papel que América Latina tiene para los Estados Unidos como espacio de proyección de sus empresas transnacionales. Primero se ubican en América Latina antes de salir a Europa, a Asia o hacia África. Sí, pero antes de entrar en América Latina entran a México. Entonces México es la zona estratégica de lanzamiento experimental de empresas transnacionales que evidentemente el Tratado de Libre Comercio potencia. Entonces vienen aquí a producir, a explotar de manera experimental la mano de obra, a explotar de manera experimental la naturaleza, a dominar y a organizar el uso del suelo, a organizar la totalidad del territorio, apropiarse entonces de las infraestructuras estratégicas que les permiten controlar el territorio, las redes de ferrocarriles, las redes de carreteras, las redes de puertos, las redes de aeropuertos, las redes satelitales, las redes eléctricas, las redes de telefonía, las redes energéticas, petroleras, las redes de agua. Es decir, vienen y se apropian de las redes para poder llevar a cabo todo esto, pero bueno, pues ya en medio, digamos, de todos estos controles, evidentemente México tiene la utilidad adicional de que es un país que mira, ¿no? Con admiración el modus de vida de los Estados Unidos. Entonces, millones de mexicanos admiran la comida norteamericana, es decir, admiran comer hamburguesas o admiran comprar en el Walmart galletas y bebérselas con bebidas azucaradas, con Coca-Colas, qué sé yo, y todo lo que sea el consumo de gadgets, de televisiones, de radios, de aparatos electrónicos, de automóviles, de alimentos, de medicamentos, de ropa, pues es pues un espacio extraordinario para que las empresas comercializadoras norteamericanas, no solo sus capitales industriales, sino sus capitales comerciales, hagan grandes negocios en México. Entonces, Walmart, el lugar de mayor emplazamiento de locales de Walmart en el mundo después de Estados Unidos es México, ¿no? Ese es un indicador, pues Walmart. Los dueños de Walmart son empresas transnacionales muy muy importantes que son de primer orden a nivel planetario, pero resulta que México es el espacio por todo el control, el sometimiento que el capital norteamericano logra del consumo en México. Entonces, por esa razón, pues a México hay que considerarla como una zona de realización extraordinaria de las mercancías estadounidenses. Ese es otro valor de uso de la economía mexicana, ¿no?
Y no hemos entrado en la parte más interesante, que es el hecho de que, digamos, México, desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos convirtió la Sierra de Sinaloa como la región de cultivo de amapola, porque necesitaban, digamos, la amapola para producir morfina para las tropas estadounidenses, y por eso, bueno, pues la tropa mexicana, los soldados estadounidenses, los generales del ejército mexicano fueron quedando ligados al cultivo de drogas históricamente en nuestro país. Estoy hablando desde los años 40, ¿no? Cosa que vino creciendo y que ya para los años 80, cuando llegó el Tratado de Libre Comercio, fue dando pie a la emergencia de cárteles muy importantes, como el cártel de Tijuana, o como el cártel de Juárez, o como el cártel del Golfo, que se colocaron, digamos, en primer plano después del fraude electoral de 88, justamente, digamos, como una manera de apuntalar la firma del Tratado de Libre Comercio. Y se empezaron a volver ya cárteles de importancia internacional, ya no solo cárteles de importancia regional, y que empezaron a competir en importancia con los cárteles colombianos, con los cárteles peruanos, con los cárteles bolivianos, y que, bueno, en la actualidad se han convertido ya en los cárteles criminales más importantes del planeta. Estoy hablando del cártel del Chapo Guzmán, y que evidentemente tienen otro valor de uso para los Estados Unidos, que es México se convirtió tanto en productor como en movilizador de y concentrador de toda la movilidad de la droga sudamericana que entra a los Estados Unidos por medio de la economía criminal, y que pues le permite funcionar a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el mayor consumidor de droga del planeta, no es cualquier cosa. Eso quiere decir que si Estados Unidos tuviera un colapso en el abasto de sus drogas, ¿no?, ¿qué le ocurriría a esa población? ¿No? ¿Qué haría los millones de norteamericanos acostumbrados a consumir cocaína, o a consumir marihuana, o a consumir metanfetaminas, ¿no? Si se quedan un mes o 2 meses sin el consumo de drogas, yo me imagino que podría estallar la revolución comunista en Estados Unidos. O sea, que sería su peor pesadilla, ocurriría, ¿no?, si ya no tuvieran forma, digamos, de autoaplacar a su propia población con el alto consumo de drogas, que además, bueno, pues, el consumo de drogas en Estados Unidos es un consumo construido por la CIA, es un consumo construido por el FBI. Históricamente así ha venido ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial. No son las mafias que se autonomizaron fuera, vamos a decir, de planes de vigilancia y de control del gobierno de los Estados Unidos. Eso no ha ocurrido así. Carmelo Ruiz Marrero lo demostró muy bien para la construcción de las mafias francesas y de las mafias italianas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchos investigadores han demostrado cómo esto se articuló con el ataque en contra de la comunidad negra en los Estados Unidos, en contra de las panteras negras. Otras denuncias son muy elocuentes explicando cómo esto ocurrió también en el manejo de toda la región centroamericana, en el manejo de Panamá, en el manejo de la guerra en contra de Nicaragua, en contra de la guerrilla centroamericana. Está ampliamente documentado el papel de la CIA en el manejo de las drogas. Entonces, creer que en México las drogas crecieron simplemente porque un grupo de violentos en Sinaloa o violentos en el Golfo de México fueron, ¿no?, desahogándose, no es así, ¿no? Es decir, entonces México es fundamental, es estratégico en el abasto de drogas en Estados Unidos, y el asunto ha llegado a tal punto que, bueno, eso ha hecho de México el paraíso
no solo del tráfico ilegal de drogas, sino el paraíso del tráfico ilegal de todo tipo de mercancías criminales. Es decir, de los 22 rubros que el protocolo de Palermo de la ONU reconoce propios de la economía criminal, 22 o 23, México está en 21. Es decir, el único rubro en donde los cárteles mexicanos tienen prohibido ingresar es el manejo de armas nucleares. En todos los demás son amos y señores, tráfico de órganos, tráfico de discos, tráfico de autos robados, tráfico de armas, en fin, ¿no? Es toda una red de economía criminal que deforma el funcionamiento brutal de la economía mexicana y que además va muy ligada al tráfico de migrantes. Es decir, México, para cerrar, ¿no?, el significado geopolítico de nuestro país, pues México es el mayor exportador de migrantes del mundo. Es decir, ningún país ha colocado 30 millones de su propio país en otro país. Es México el que lo ha hecho. Cualidad sobre la cual se monta el flujo de los 15 millones de centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano para ingresar en los Estados Unidos. Entonces, ese flujo de 45 millones de migrantes hace de México el lugar de mayor violencia planetaria en contra de los migrantes en todo el planeta. Digo todo esto porque es costumbre de los investigadores especialistas en la relación México-Estados Unidos llorar y quejarse del hecho de que México no figura en las prioridades de la política norteamericana. Bueno, cuando se refieren a esto, quieren decir que a México no le están concediendo un lugar que ellos quisieran dentro del Consejo de Seguridad, en la ONU, o no sé, altísimos proyectos de coinvestigación con universidades norteamericanas, pero no es así. O sea, por supuesto que México es central para los Estados Unidos y que siempre está figurando de esta manera central, desempeñando todos estos usos, pero son usos pues que está muy feo mencionarlos como yo los menciono, ¿no? O sea, es muy cruda la realidad. O sea, México está en las prioridades como un país subordinado, está en las prioridades del imperio como un país absolutamente subordinado, que va cayendo cada vez más en el abismo de esta subordinación, de este saqueo, y que conforme la propia crisis de los Estados Unidos se profundiza, vuelve particularmente duro, ¿no?, vuelve particularmente lamentable lo que le ocurre al país, ¿no? Bueno, hay una cita muy interesante que llevó a cabo el exsecretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos entre 1915 y 1920. Es una declaración que hizo Robert Lansing en 1924. Está registrada en los documentos del Congreso de los Estados Unidos. Robert Lansing dijo lo siguiente, ¿no? Son palabras proféticas de 1924, ¿no? Para que se entienda lo que ahora ocurre, ¿no? Dijo: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano. Es decir, están discutiendo la inutilidad de la ocupación militar del territorio. Hay que desechar, porque se pasaron discutiendo todo esto la segunda mitad del siglo XIX, si volvían a invadir y volvían a controlar militarmente México. Entonces dicen, no, ¿para qué? Nomás hay que controlar al presidente, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano
ya que ello llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesita de administradores competentes. Con el tiempo estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. La cita es así. Pues ¿a quién está viendo uno? Al equipo de jóvenes economistas de la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, a todo el grupo compacto de Carlos Salinas de Gortari, al grupo de Jaime Serra Puche, que se preparó en el Colegio de México, al grupo de Pedro Aspe, ¿no?, que salió del ITAM y que son los que actualmente gobiernan. ¿A quién está viendo uno ahí? A los panistas, ¿no?, que gobernaron el país, ¿no?, al administrador de la Coca-Cola, Vicente Fox. ¿A quién está viendo uno? Todos los políticos de los últimos 30 años cuadran, pero así son una plasmación, una calca de esto. Es decir, lo que estamos padeciendo en México es en realidad el resultado de un proceso de control del país muy largo, ¿no? Estamos, digamos, cosechando un proceso de subsunción, de subordinación de México a los Estados Unidos, que tiene características históricas y geopolíticas muy profundas. Esto es lo que estamos enfrentando, ¿no? Y pues valdría la pena, digamos, que los investigadores que se dedican a los temas México-Estados Unidos pues abrieran los ojos, ¿no?, y se percataran de qué es geopolíticamente lo que realmente está en juego, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que decimos que hay un uso del territorio en ese sentido, y bueno, pues por eso es que México ha estado desarticulando su petróleo, ha estado destruyendo el control sobre una de las empresas petroleras más grandes y más importantes del mundo, como lo fue en su mejor momento Pemex. Ha estado desarticulando el control sobre la totalidad de los minerales mexicanos, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como ha explicado bien John Sachs Fernández en su libro La compra-venta de México, fue considerada como la reserva minera básica de los Estados Unidos, y el control de los ferrocarriles estuvo siempre pensado en función del control del acceso a los recursos mineros del país. Así fue redactado y especificado en documentos norteamericanos desde la Segunda Guerra Mundial, y así se ha venido cumpliendo en tiempos recientes. Para ello es entonces, para, digamos, resolver los problemas de abasto de todos los minerales en los que Estados Unidos es vulnerable, ¿no? Para ello es que México se ha convertido, junto con Canadá, en el gran abastecedor de numerosos minerales norteamericanos. El abastecimiento de amoníaco, de grafito, de estroncio, de antimonio, de talio, de magnesio, de aluminio, de yeso, de fluorita, de azufre, de bismuto, no solo de oro, pues, o de cobre, que son muy notables, o de plomo, sino de sal, de varita, de cal, de zinc, y por supuesto de plata, ¿no?, que durante décadas hemos sido el principal productor mundial de plata, y actualmente, pues, somos el segundo productor mundial de plata.
Bien, México ha jugado ese papel. Ya entrados en la crisis que se desata, primero en México, cuando China ingresa dentro de la Organización Mundial de Comercio y hace que se derrumbe como un castillo de naipes toda la idea de volver a México el lugar de los corredores de empresas maquiladoras. Este fracaso de la industria maquiladora que ocurre entre 2001 y 2007, y luego ya con el derrumbe de la propia economía norteamericana brutal que se desata a partir de 2007, en México también despunta un valor de uso inesperado, un valor de uso muy importante, que es pues la extraordinaria concentración urbana que existe en nuestro país, ¿no? México tiene la segunda concentración urbana del planeta, después de Tokio y toda el área conurbada de Tokio. Si vemos a la Ciudad de México con toda su área conurbada, la mancha central, la mancha dura, tiene 22 millones de habitantes, pero la corona de ciudades que la rodea, o sea, me estoy refiriendo en el Estado de México a Tlacomulco y todos los poblados que hay entre Tlacomulco y Toluca, o luego entrando en Morelos, pues todo lo que es Cuernavaca, Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, o entrando a Puebla, todo lo que es Atlisco, la mega ciudad de Puebla, que se ha ido fundiendo con la ciudad de Tlaxcala, y una infinidad de poblados, o ya saliendo, bueno, después de Tlaxcala, pasamos al estado de Hidalgo, y también, bueno, está Tula, antes está Tulancingo, ¿no? Hay varias ciudades industriales que están desarrollándose en el norte hidalguense, ¿no? En toda esa corona pues debe de haber unos 10 millones más de habitantes, que van creciendo además de manera irrestricta. Entonces estamos hablando de una megalópolis de más de 30 millones de habitantes, ¿no? Que no se detiene, que incluso empieza, digamos, a hacer conexiones de corredores directos, monstruosos, por ejemplo, entre Toluca y la Ciudad de México, pues ya prácticamente no se ve campo, y eso ya tiende a ocurrir incluso en referencia a Puebla, que está mucho más distante, ¿no? Más remoto, pero también tiende a ocurrir con la ciudad de Cuernavaca. Entonces, esta complejidad de urbanización brutal, salvaje, es muy importante. La Ciudad de México es considerada, la pura mancha central de los 22 millones es considerada el octavo negocio urbano, ¿no?, más importante del mundo. Si políticamente somos la segunda ciudad en población del mundo, económicamente somos la octava. Entonces, en un contexto de crisis, esto volvió a la Ciudad de México un espacio fundamental para el desarrollo de todo tipo de negocios de especulación urbana, de especulación inmobiliaria, que fue, digamos, el rubro fundamental que durante las últimas décadas el libre comercio y la economía neoliberal especulativa escogió como el área fundamental de acumulación de capital. Entonces es un círculo vicioso, porque el colapso, la caída de la industria maquiladora hizo que muchos capitales se refugiaran en la especulación urbana, ¿no? Y la especulación urbana lo que provocó fue que
la ciudad se volviera más importante y atrajera más capitales, ¿no? Como negocio de refugio, ¿no? Se construyeron millones de casitas de interés social, después como resultado de la privatización de la industria, y se construyeron malls a diestra y siniestra, y ligado, digamos, a estos ejes de la urbanización salvaje, pues vino una catarata de gasolineras, de tiendas de conveniencia, una catarata de universidades privadas, de casinos, de privatización de parques, de megatorres, ¿no? Como si fueran condones de plata de 150 pisos en la Ciudad de México, proyectos especulativos de teleféricos, qué sé yo, es decir, cualquier megacentros de espectáculos, ¿no? La mega arena de la Ciudad de México en Azcapotzalco, supervías, superaeropuertos, libramientos, en fin, todo esto es el negocio de la Ciudad de México, y evidentemente se elevó mucho, creció mucho. Ya antes de que se desataran todo esto, la Ciudad de México era la octava ciudad más en materia de negocios más atractiva del planeta, y con esto, bueno, pues se creó vamos a decir, este círculo vicioso de huir de la crisis y al mismo tiempo especular, ¿no?, con la propia Ciudad de México en la construcción de este valor de uso. Por ejemplo, antes de que quebrara la empresa Geo, constructora de casitas, era invitada con honores a California a impartir clases de cómo realmente, a diferencia de otros lugares del mundo, en realidad en México la urbanización salvaje es extraordinariamente exitosa, ¿no? Entonces, digamos, para entender el significado geopolítico. Muy bien, bueno, entonces en función de eso, México, vamos a decir, ha estado cumpliendo una vocación territorial, ¿no? Una vocación que fue vista, que fue observada por los estadounidenses, en primer lugar cuando tomaron Texas en 1835 y se declararon república en 1836, y ya propiamente se los reconoció como Estado de la Unión Americana en 1845, y cuando en 1848 invadieron el país, ¿no?, y tomaron pues toda la región del oeste norteamericano, ¿no? Después de la invasión es que propiamente construyen la mayor parte del estado de Texas, y pues todos los estados, digamos, que van de ahí hacia el Pacífico estadounidense. Esa toma del territorio mexicano es la toma de territorio más grande que un país ha hecho sobre otro en el planeta. Ningún país le ha robado tanto territorio a un vecino, ¿no?, como resultado de una conquista militar. Y es la carretera, vamos a decir, lo que toman, lo que abren, es la carretera al Pacífico. Les voy a leer una cita ahora más antigua, que es pues la cita de pues no es de un brujo, de un medium que esté consultando una bola de cristal para ver qué va a ocurrir en el futuro. Es simplemente la reflexión crítica de un crítico, de un revolucionario que está haciendo un estudio muy profundo de la economía mundial, que se llamó Carlos Marx, y que escribió refiriéndose justamente a este hecho, a la toma del territorio mexicano y a la construcción del puerto de San Francisco en un puerto comercial, en el primer gran puerto comercial de los Estados Unidos. Escribió lo siguiente, y estoy hablando de un texto que escribió en 1850. Es un texto que ustedes, si lo quieren consultar, se llama
de mayo a octubre, ¿no? De mayo a octubre. Es un texto que se publicó en la revista de la Nueva Gaceta Renana, recién exiliado en Londres. Marx escribe: el centro de gravedad del comercio mundial, Italia en la Edad Media e Inglaterra en nuestros tiempos, es ahora la parte sur de la península norteamericana. Gracias al oro de California y a la incansable energía de los yanquis, ambas costas del Océano Pacífico serán pronto tan populosas, tan abiertas al comercio y tan industrializadas como lo es hoy la costa de Boston a Nueva Orleans. Toda la costa del Pacífico se va a volver como la costa del Atlántico norteamericano. El Océano Pacífico, sella Marx esta reflexión, el Océano Pacífico jugará el mismo papel que hoy tiene actualmente el Atlántico y que el Mediterráneo tuvo en la antigüedad y en la Edad Media, la de la principal carretera marítima del comercio mundial, y el Atlántico bajará al nivel de mar local. Bueno, estas ideas de Marx, 33 años después, las vuelve a expresar muy elocuentemente un investigador norteamericano que escribió un libro que se llama The American and Pacific Railway, que hace, digamos, todo el estudio de por qué el mejor ferrocarril que Estados Unidos podría construir hacia el Pacífico no es saliendo por Los Ángeles, ni por San Francisco, ni por Portland, sino saliendo directamente por el sur de Sonora, en la frontera prácticamente con Sinaloa, en el puerto de Topolobampo, ¿no? Ellos hablaban de que ese era el gran puerto, saliendo al mar de Cortés, porque, vamos a decir, es el punto más cercano al Pacífico desde cualquier área del este de los Estados Unidos. Si tú pones un compás en Chicago, o en San Luis, Missouri, o en Nueva Orleans, o en Nueva York, donde tú gustes, en cualquier punto del este de los Estados Unidos, en términos de distancia directa, en línea directa, el punto más corto es Topolobampo. Entonces dicen, bueno, pues hay que hacer un ferrocarril y hay que emprender la construcción de una colonia norteamericana en Topolobampo, que la encabezó un tal Owen, nada que ver con lo socialista utópico, aunque se presentaba esta como una, aprovechando con toda perversidad, digamos, el nombre de Owen, construyeron, digamos, una comuna supuestamente socialista. Esto lo narra muy bien don Gastón García Cantún en su libro sobre el socialismo en México, y pues trazaron, digamos, la idea de construir este ferrocarril que actualmente existe, es el Chepe famoso, el Chihuahua Pacífico, que debería de enlazar la ciudad fronteriza de Ojinaga con Topolobampo y Ciudad Juárez con Topolobampo, ¿no? Atravesando la sierra de Chihuahua, ¿no? Porque Topolobampo era considerada el punto de salida hacia Japón, hacia China y hacia Australia, que eran visualizados por los capitalistas norteamericanos como las naciones que habrían, digamos, de ocupar el papel protagónico en el desarrollo del capitalismo en la cuenca del Pacífico. Tal cual, ¿no? Es decir, que no solo esta visión geopolítica no solo la tenía Marx, sino que en realidad la tenían los propios empresarios y los propios políticos norteamericanos, que siempre miraron históricamente la necesidad de construir esta ruta hacia el Pacífico, que es lo que estuvo siempre pesando en la idea de controlar el territorio mexicano, y que se empezó a expresar muy claramente en la era del libre comercio, que tuvo una expresión cínica por primera vez en la propuesta de corredores interoceánicos de Ernesto Zedillo, en los planes
de integración urbano-regional que propuso y que luego ya tuvo su versión vulgar, ¿no? La de Zedillo es la versión trágica, luego la versión cómica es el Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox, ¿no? Y que aunque se cayó, estando Fox mismo de presidente, se rehizo, no ya como el plan del sur-sureste de integración de corredores interoceánicos, eso sigue todavía estancado. Se rehizo como la rearticulación de los corredores del norte de México, que son los que verdaderamente se construyeron, que es los corredores, el fundamental de todos es el corredor Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, que no tiene que ver nada con el Plan Puebla-Panamá, que está completamente fuera del Plan Puebla-Panamá, pero es la idea interoceánica fundamental, y vamos a decir su ramificación como un cabello que tiene una orzuela al final que se bifurca en Nuevo Laredo a Manzanillo, que también ya llega un ferrocarril ahí, que la carretera grande de movilidad de contenedores en trailers de doble remolque es propiamente por ahí. Y el último corredor que terminó de construir Felipe Calderón, que ya lo inauguraron creo que 4 o 5 veces, aunque todavía no abren la carretera, son especialistas, es el corredor Matamoros en el Golfo de México, Mazatlán, ¿no? Pasando por el puente más alto del mundo, que es el puente Baluarte, ¿no? En el estado de Durango. Muy bien. Estados Unidos evidentemente tiene que llevar a cabo este uso del territorio nacional porque es más barato atravesar por acá las mercancías y ellos concentran el grueso de su traslado de mercancías en la frontera con México, porque es en donde las rocallosas son más bajas, ¿no? Es donde están los pasos, los corredores que a ellos les permiten gastar menos combustible, es decir, mover continuos ferrocarriles y continuos trailers interminables como una línea continua, pues es un gasto de energía brutal. Entonces evidentemente buscar las tierras bajas es muy importante. Se habla, digamos, de que el recorrido de Matamoros a Mazatlán se puede hacer en 8 o 10 horas, ¿no? En cajas contenedoras. Para entender lo que esto significa, en Panamá, que no pasan grandes barcos, ¿no? Nomás pasan barcos de 3,000 contenedores, cuando en la actualidad los barcos son de 13,000 contenedores, ¿no? En Panamá, un barco para atravesar, nada más subir la escalera de agua de las esclusas y bajarla, ¿no? Y atravesar el canal, pues, se llevan 8 o 10 horas. A eso le tienes que sumar el viaje de Nueva York a Panamá, ¿no? O el viaje de Nueva Orleans a Panamá, un viaje muy largo de varios días, y la salida de Panamá hacia el Pacífico, ¿no? O sea, tienes que sumarle muchos días de traslado marítimo. Entonces, eso de que sales de la frontera de Texas y cruzas en 8 horas al Pacífico, es un ahorro, digamos, es muy rentable. Estos corredores del norte, el corredor más importante que propuso Zedillo era el Nuevo Laredo Manzanillo, pues no casualmente se le llamó en el momento en que México reunió a todos los países de la PEC, ahí en Los Cabos, y se le otorgó un fondo de financiamiento para el desarrollo de este corredor, que se llamó Proyecto Bandera. No, en balde se le llamó este corredor entonces el corredor Singapur-Kansas City, ¿no? Porque esto es lo que se enlaza, ¿no? Y estos son los corredores que realmente quedaron consolidados en el México que actualmente existe, ¿no? Evidentemente, el más importante de todos ellos es el que pasa por el nuevo núcleo industrial de México, que es la región del Bajío, ¿no?
el Nuevo Laredo Manzanillo pasa por el norte del Bajío. El Nuevo Laredo Lázaro Cárdenas pasa por el corazón del Bajío y le da salida y entrada a toda la industria automotriz norteamericana en el este de los Estados Unidos, que es donde está además articulada toda la industria automotriz norteamericana. Bien, entonces bueno, por esos hechos, pues hay que entender muy bien que México pues tiene un enorme significado geopolítico que pues comenzó, digamos, a fomentar durante el sexenio de Miguel de la Madrid, pero propiamente se comenzó, digamos, ya a expresar de forma abierta, de forma cínica, dentro de la prensa nacional y dentro de los planes de gobierno durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como parte, vamos a decir, de la fiebre, de la euforia que se nos quiso hacer creer, estaba ocurriendo entre todos los empresarios que iban a convertir al territorio mexicano en el gran territorio que atravesaría con carreteras inteligentes el territorio nacional.